clap along if you feel like that. Me volví a enamorar. Me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar más. Tengo miedo a la realidad. Solo déjate mi vida. Esto es una fantasía. Debo de empezar a olvidar que eres una dulce niña, mi vida. ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente día y noche. ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida, sos mi sueño, mi amor. Me volví a enamorar. Me la paso pensando en vos. Ya no quiero estar más. Tengo miedo a la realidad. Solo déjate mi vida. Esto es una fantasía. Debo de empezar a olvidar que eres una dulce niña, mi vida. ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente día y noche. ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida, sos mi sueño y mi amor. Cumbia, Juan. Cumbia, Juan. O sea Bueno, que estábamos debatiendo, Juan, estábamos debatiendo ahí en cocina, por eso nos veía claro, estábamos sesudamente. entre bailando, pero debatiendo, porque queríamos saber, comentarle un poco Sí, del ¿qué Lemo. estilo de cumbia ustedes hacen? Es más romántico, parece esto. Bueno, tenemos marcado un estilo quizás diferente de los demás, Sí. Sí, porque se comienzo nota eso. hicimos, también tenemos una mezcla de cumbia ska, una cumbia, digámosle, algo ¿Cuáles son los extraído estilos de la de la cumbia colombiana, un poco una extracción de la cumbia mexicana, y lo convertimos en una cumbia nacional, lo que llamamos cumbia fiesta, cumbia nacional. Pero una adaptación, digamos, es propio, pero ya es una adaptación de la cumbia colombiana, mexicana. Y con el resto de los grupos que están ahora, ¿cuál es la diferencia? Sí, mismo por las letras, por tu timbre de voz es diferente, por el estilo O sea, que nosotros hacen. notamos que es diferente, como no somos parte del mundo de la cumbia, notamos la diferencia, pero no sabemos exactamente en qué consiste, ¿verdad? Tiene algo que ver con el ritmo, tiene algo que ver con la letra. Yo creo que tiene algo que ver, así como comencé a escribir mis primeras canciones desde los 15 años. Yo creo que tiene también algo que ver, algo similar a lo mismo, ¿verdad? Escribir las canciones o idear un estilo de ritmo diferente dentro de la cumbia para diferenciarse de los demás y marcar una tendencia y marcar un estilo propio para poder llegar al público.
llegar al público para que se den cuenta, este grupo es diferente. Esa Bueno, fue la idea en principio. se nota- este se grupo es nota la diferente, diferencia. mira, suena diferente, tiene un ritmo diferente. Aparte de que de crear las propias canciones. Somos el único grupo, bueno, no somos el único grupo, porque creo también que otros grupos a nivel nacional Que hacen escriben sus sus propios canciones. temas. Claro, que hay 2, 3 grupos por ahí. Pero gracias a Dios somos reconocidos a nivel nacional, también internacionalmente, porque hasta hoy en día van como casi 40 grupos argentinos que graban nuestras canciones. Ah, mira qué Cada lindo. canción que sacamos están grabando, y no solamente argentinos, sino también tenemos en cuenta que músicos bolivianos, peruanos, ¿Ah, sí? mexicanos también. Ah, qué bien, qué bien. México, O sea que ustedes son influencia de otros países. Su músicos de estilo. otros países. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Nosotros empezamos a influenciarnos de otros grupos. ¿Ustedes y ganan también- algo con eso? Pregunto, derecho de autor o algo. ¿Se ganan Claro, plata con claro, eso? claro. O sea, ellos les pagan a claro. ustedes por interpretar sus temas como tiene que ser. ¿Es Claro, así? para eso están encargadas las entidades como SADAI en Argentina o APAC en Paraguay. ¿Y ya recibieron beneficios de eso? Siempre. Siempre. Siempre se Ah, qué tomó. bien, Qué qué bueno. bien. Excelente. Es por entonces. Sí, espectacular. Con un estilo propio, Sí, hay que buenísimo, decirlo. buenísimo. Clap along.